Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 9. Los problemas de la reconstrucción de la modernidad democrática. El estado de las fuerzas antisistema. El concepto de ser antisistema es bastante problemático. Para empezar, ¿esta oposición significa también ser anticivilización? ¿Qué aspectos incluye y qué aspectos excluye? ¿Cómo ve la relación del sistema con la modernidad? ¿Se puede construir un nuevo sistema fuera del existente sin oponerse a la modernidad del sistema? ¿Cómo ve esta oposición la modernidad? ¿Ha sido capaz de identificar su doble carácter? ¿Conoce la modernidad alternativa? No dar respuesta a estas preguntas deja en el aire el concepto de fuerzas antisistema. Es difícil desarrollar una oposición significativa al sistema sin proyectos de futuro y un análisis correcto del pasado. Para superar estas dificultades y llegar a potenciales respuestas a las preguntas, basé mi análisis en los conceptos de civilización democrática y modernidad democrática. Considero que este es el método correcto en la búsqueda de una alternativa que no caiga en los círculos viciosos anteriores. A pesar de su problemática estructura, las fuerzas antisistema son una realidad. Han surtido tanto efecto en nuestra época como el sistema, pero han sido incapaces de llevar a la realidad sus sistemas tanto en la teoría como en la práctica. Sin embargo, han acumulado mucha experiencia. Mientras que hay importantes diferencias en el espectro de las fuerzas antisistema, también comparten claramente muchos valores comunes. Cuando hablan del sistema, se refieren al capitalismo, no necesariamente a la modernidad en su conjunto. Difieren especialmente en lo que se refiere al industrialismo y al Estado-nación, las otras dos dimensiones de la modernidad. No hay claridad cuando se trata de la civilización. A menudo se sitúan en polos opuestos, con sus enrevesados puntos de vista. No es frecuente que sus utopías futuras vayan más allá de la modernidad. En resumen, no intentan ir más allá de la modernidad, sino mejorarla. Para la mayoría, la modernidad sin capitalismo sería suficiente, y no comprenden que esto es totalmente utópico. Estas fuerzas suelen estar de acuerdo en que el sistema está en crisis, pero cuando se trata de cómo superar la crisis, las diferencias entre ellas crecen. Se proponen muchos métodos, desde evolutivos hasta revolucionarios, desde pacíficos hasta belicosos. Están quienes piensan que cambiar el Estado y a los gobernantes es una revolución, y también están quienes proponen una sociedad sin Estado o estructura de poder. Todas ellas tienen esencialmente sus raíces en la Revolución Francesa. Su mentalidad ofrece una amplia perspectiva, desde el nacionalismo al comunismo, del religionismo al positivismo y del feminismo al ecologismo. Aunque están fuertemente entrelazadas con estas ideologías, no parecen verlo. Si hubiese que hacer una generalización, se podría decir que en términos de su estatus social, se basan en la parte principal de la clase media que está fuera de los monopolios del capital y del poder. Estos movimientos, que incluyen a intelectuales que recibieron un cierto tipo de educación moderna y que se enfrentan a crecientes dificultades para oponerse al capitalismo, no encarnan a la mayoría de la sociedad. Si aproximadamente el 10% de la población tienen un interés activo en que continúe el capitalismo, aproximadamente el mismo porcentaje se opone a él. El 80% restante de la sociedad no capitalista, es un objeto y no un sujeto en los análisis de ambas partes y en las soluciones que ofrecen. Mientras que el capitalismo calcula el lucro a obtener al considerar la sociedad, la oposición considera que la sociedad es una masa que se puede dirigir desde el exterior, razón por la cual son incapaces de superar la modernidad. Cuando decimos que la modernidad capitalista como sistema está bajo un régimen de crisis insostenible, no nos referimos a una nueva situación revolucionaria. Se han calificado situaciones similares como las condiciones objetivas necesarias para la revolución, y esto se ha utilizado erróneamente en debates en el pasado, sin conclusiones que condujeran a ningún éxito significativo. El régimen de crisis no solo es el resultado de la crisis, también puede que haya contrarrevoluciones aún más duras. Quizás sea la revolución la que tiene más posibilidades. Además, por lo general, se suele exagerar el papel de las revoluciones en la transformación y se analiza erróneamente. Las transformaciones fundamentales no se consiguen mediante revoluciones, sino a partir de diferencias dentro del sistema.
Las revoluciones solo pueden conducir a un cambio significativo dentro del sistema del que son parte. Sin duda, las fuerzas antisistema se ven gravemente afectadas por las depresiones económicas y las crisis, pero sería un error depositar toda la esperanza en el resultado de estas crisis. En el pasado era un error común que resultó en una profunda decepción. El hecho de que en el plazo de un siglo el socialismo real, la socialdemocracia y los movimientos de liberación nacional se hayan incorporado al capitalismo tuvo un profundo efecto negativo en los oponentes del sistema. Los movimientos sufrían una pérdida de potencia debido a sus deficiencias estructurales y a una perspectiva ideológica y programática errónea. Cuando se examina las mentalidades y estructuras, está claro que fallan en superar genuinamente al liberalismo y a la modernidad. Ya se sitúen en el extremo izquierdo como en el extremo derecho del espectro liberal, el liberalismo acaba por integrarlos. Se incorporen o no a los monopolios capitalistas depende de su comprensión de la modernidad. Los movimientos posmodernos, religiosos, radicales, feministas y ecologistas son nuevos movimientos que han surgido en respuesta a estos acontecimientos. Sus actuales posiciones ideológicas y prácticas hacen dudar de que sean tan eficaces como los antiguos oponentes al sistema, por lo que el neoliberalismo y el religionismo radical pueden tener cierta influencia. Por eso, lo que necesitamos es una renovación intelectual, moral y política radical de oposición al sistema. En este contexto, es importante, necesario y útil familiarizarse con la historia de las fuerzas antisistemas. El legado del socialismo real. El comunismo fue uno de los primeros movimientos en reaccionar conscientemente contra el sistema capitalista. Sus fundadores, Karl Marx y Friedrich Engels, reconocieron haber intentado desarrollar su contrasistema en base a tres fuentes primarias: la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo utópico francés. Podría parecer que tomaron el materialismo dialéctico de la filosofía alemana, su teoría del valor de la economía política inglesa y el concepto de la lucha de clases del socialismo utópico francés. Desarrollaron una interpretación novedosa sintetizando estas tres fuentes. Su primera incursión en la oposición se produjo entre los años 1840 y 1850, un periodo de grave crisis capitalista que les afectó bastante, dando lugar a la esperanza de que el sistema podría ser destruido inmediatamente. En ese momento, Alemania luchaba por mantener su unidad nacional, mientras que en Francia la República tenía sus propios problemas. Inglaterra, por su lado, estaba en su apogeo como potencia hegemónica del sistema. Las revoluciones populares de 1848 en Europa se consideraron una señal de que esta esperanza se cumpliría. El Manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels fue concebido como un programa general para estas revoluciones. Mientras tanto, la Liga Comunista se estableció como el primer partido u organización internacionalista. Estas dos iniciativas indican claramente que esperaban el éxito y la victoria de la crisis del capitalismo y de los movimientos revolucionarios populares. Cuando se suprimieron las revoluciones, Marx y Engels sintieron la necesidad de examinar el capitalismo más a fondo. Karl Marx se exilió a Londres, estableciéndose en la Academia del Capitalismo, donde se mantuvo en contacto con Friedrich Engels. La Primera Internacional en 1864 fue producto de este periodo. Un acontecimiento igual de importante en ese momento fue comprender que la revolución podría retrasarse. Eso hizo necesario un trabajo evolutivo más prolongado, para el que podrían ser adecuados los sindicatos y el trabajo parlamentario. Aunque la Comuna de París de 1871 renovó las esperanzas, la pronta supresión del levantamiento condujo a centrarse cada vez más en cuestiones como la dictadura, el poder y el Estado. Se tomó una posición favorable al Estado-nación centralizado, lo que provocó la oposición de anarquistas. Eso dio lugar a los primeros debates sobre revisionismo. La Segunda Internacional se estableció en 1889 bajo una sombra de chauvinismo nacional. Vladimir Lenin, en su trabajo La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky, llamaría revisionismo a lo que se vivió durante ese periodo y culparía al Partido Socialdemócrata de Alemania, el partido original bajo Eduard Bernstein, de liderar este revisionismo. La Revolución de Octubre rusa reforzó de nuevo las esperanzas de que la utopía comunista pudiera hacerse realidad, logrando lo que la Comuna de París no pudo. Esta revolución resultó en acontecimientos a escala mundial. El apoyo al movimiento de liberación nacional turco-kurdo de Anatolia fue una primera contribución al éxito de la era de la liberación nacional.
La temprana muerte de Lenin, el periodo de lucha contra el liquidacionismo, la construcción socialista, la lucha antifascista durante la Segunda Guerra Mundial, el Pacto de Varsovia establecido en oposición a la OTAN durante la Guerra Fría, el trabajo realizado en los viajes espaciales, la competencia económica con el capitalismo y el apoyo generalizado a los movimientos de liberación nacional fueron acontecimientos clave. La Tercera Internacional se formó en 1919, pero al igual que en la Segunda Internacional, se vivieron liquidaciones internas a causa de un bloqueo en torno a la cuestión del Estado-Nación. La Rusia soviética iba a ser la nueva candidata para la hegemonía e iba a tener influencia en un tercio del planeta. En última instancia, la Rusia soviética dejaría abandonados a su suerte a los movimientos socialistas de los distintos Estados-nación. Seguiría el mismo camino revisionista que el Partido Socialdemócrata Alemán, encaminando al Partido Comunista de la Unión Soviética hacia el capitalismo. Por otro lado, las efímeras resistencias china, periodo bajo Mao de 1960 a 1976, y albana, no consiguieron producir resultado alguno. La rápida integración de los movimientos de liberación nacional y los movimientos obreros sindicalistas en el sistema capitalista, seguido de la renuncia oficial de China al socialismo real en la década de 1980, además de Rusia y sus aliados siguiendo su ejemplo en la década de 1990, pusieron fin a la era. Los 200 años de experiencia, si tomamos la Revolución Francesa como punto de partida, que dieron lugar a estos movimientos llamados real socialistas, nos permiten hacer una evaluación. Primero, parecían oponerse principalmente a los monopolios privados sin criticar el capitalismo de Estado, ni en términos de poder ni de monopolio de capital, lo que conducía a un análisis superficial del poder y del Estado. Estos movimientos tenían una fe profunda en su capacidad para construir el socialismo si conseguían hacerse con el control del Estado y convertirse en el poder gobernante. No se les ocurrió nada más. Incluso interpretaron la democracia como una dictadura de una de las dos clases, la burguesía o el proletariado. Hicieron un análisis muy limitado del capitalismo como resultado de su dependencia de la economía política inglesa. Segundo, parecían desconocer la base clasista de la modernidad, o al menos no veían motivo para analizarla, y cuando lo hicieron, el resultado fue una desviación total hacia la derecha. No fueron capaces de extender el capitalismo, primer pilar de la modernidad, más allá de las dicotomías patrón-trabajador, beneficio-salario, valor-plusvalía, para ver que el capitalismo era un modo de acumulación que había existido desde la sociedad sumeria. No consideraron los 300 años de capitalismo de las ciudades italianas el comienzo del sistema, sino que trataron la aparición del capitalismo en la Inglaterra y los Países Bajos del siglo XVI como una especie de comienzo de la historia. Se alabó el industrialismo, el segundo pilar de la modernidad. No se criticó su vínculo cualitativo con el capitalismo y los posteriores inconvenientes relacionados. Al contrario, fue tratado como un salvador. Al considerar el Estado-Nación, el tercer pilar, como un paso adelante, dejaron la puerta entreabierta al posterior chauvinismo nacional y social. En lugar del confederalismo, preferían el Estado-Nación centralizado. Al igual que los historiadores e historiadoras tradicionales de la civilización, no pudieron evitar evaluar la otra cara de la modernidad como movimientos retrógrados, latentes, bárbaros y reaccionarios que invierten las ruedas de la historia. Tercero, al aceptar ideológicamente como ciencia la forma materialista más vulgar del positivismo, cometieron un error histórico, también en este campo. Trataron el socialismo que construyeron como científico del mismo modo que las revoluciones de Darwin y Newton en las áreas de la biología y la física. Su enfoque sociológico nunca fue más allá de un vulgar darwinismo. No tenían la necesidad de determinar las diferencias cualitativas de la naturaleza social. En su lugar creían que estaban sujetas a las mismas leyes naturales que la primera naturaleza, dejando la puerta abierta a un determinismo rígido. Durante la fase de desarrollo posterior, sus seguidores aprovecharon esta apertura para equiparar incluso las interpretaciones más vulgares con rígidos hechos científicos. Cuarto, no analizaron el poder en general y el Estado-Nación en particular. Consideraban que el Estado-Nación estaba compuesto por comisiones que gestionaban los asuntos de la burguesía. La deficiencia más importante de su teoría era la incapacidad de comprender que el poder, particularmente el Estado-Nación, era la forma más concentrada de capitalismo monopolista. Su análisis no era más que una afirmación del Estado-Nación. Estaban seguros de que el socialismo se podría construir mejor con un Estado-Nación. No solo eran incapaces de superar el análisis de Hegel sobre el Estado, sino que estaban seguros de que si lograban tomar el Estado, podrían utilizarlo para realizar todo tipo de ajustes y establecer la libertad y la igualdad.
La relación entre socialismo y democracia es una de las cuestiones mayores que abordaron más superficial e incorrectamente. Las revoluciones rusa y china se llevaron a cabo siguiendo este planteamiento. Otras aplicaciones del poder de liberación nacional y de la socialdemocracia no consiguieron producir nada diferente. Lo único que les diferenciaba del capitalismo privado era su preferencia por el capitalismo de Estado, tal como lo muestra su utilización del poder. Quinto, su crítica de la civilización es aún más superficial e insignificante. No reconocieron que la fase de la civilización capitalista es parte de la civilización histórica, el último eslabón de la cadena principal. No sintieron la necesidad de determinar el carácter de poder que tenía la naturaleza de la histórica acumulación creciente. No pensaron que en su sistema fácilmente pudiera convertirse en un tipo similar de poder y de civilización. En lugar de comprender que el poder es capital acumulado, suciedad, guerras, mentiras, fealdad y tortura, intentaron desarrollar teorías sobre cómo poder utilizarse para lograr el progreso histórico. La historia ha demostrado que sus opiniones eran insensatas y equivocadas. Sexto, no sentían que tuvieran la necesidad de analizar las fuerzas anticivilización que constituyen el segundo polo de la dialéctica histórica a la que parecen adscribirse. Lo que comentan sobre estas fuerzas es en general negativo. En contraste, no han dejado de elogiar el carácter progresista del colonialismo capitalista en América, Asia y África, acusando a sus oponentes de defender las antiguas sociedades. Tenían mucho que ver con las realidades de clase burguesa y pequeño burguesa el hecho de que no fueran capaces de ver que el polo opuesto a la civilización tenía un gran significado, tradición democrática, resistencia y libertad, y que había perseguido la igualdad y la justicia y experimentado la comunalidad. No eran capaces de verlo, porque quienes proceden de esas clases no tienen la mirada preparada para ver esas realidades. Séptimo, un enfoque metodológico positivista, universalista, lineal, progresivo de la naturaleza condujo a concebir el socialismo como algo inevitable y que era cuestión de tiempo. La escatología de los libros sagrados, de algún modo, se refleja en el socialismo. Se describían las sociedades como modelos que evolucionaban de modo lineal, de la sociedad primitiva a la esclavista, pasando por el feudalismo y el capitalismo para llegar finalmente al socialismo. Aquí entra en juego una especie de fatalismo. En la raíz de estas concepciones dogmáticas que nos afectan profundamente estaba el fatalismo religioso y la creencia en el apocalipsis. Cuando se entendió esto, ya era demasiado tarde. Fueron incapaces de ver que la naturaleza social tiene esencialmente un carácter moral y político y que los sistemas de civilización erosionaban estos rasgos, sustituyéndolos por vulgares reglas de derecho y administración estatal. La modernidad capitalista llevó a cabo este proceso hasta una profundidad y amplitud ilimitadas, dando lugar a una crisis económica y social, así como a una crisis del poder y del Estado. No previeron que lo correcto, lo bueno y lo bello es un sistema confederal democrático que garantice por completo el carácter moral y político de la sociedad, y para ello avance sobre la base de la política democrática. No se ha hecho un análisis de este tipo. No fueron capaces de entender que una sociedad libre, igualitaria y democrática no podía establecerse a través de los aparatos de poder y del Estado, y que, más bien, se encontraba en contradicción con esos aparatos. De este modo, no fueron capaces de crear una teoría y práctica de convivencia con la modernidad capitalista en base a una paz bien fundamentada y en base a que una parte acepte la existencia de la otra. Cuando se acepta la revolución poder, socialismo como paradigma fundamental, no debería sorprender que solo sea posible el capitalismo de Estado. Otra razón por la que el movimiento real socialista derivó en capitalismo de Estado está relacionada con su base de clase. Debo volver a enfatizar que la burguesía y la pequeña burguesía, así como la burocracia, que en su mayor parte procede de estas clases, no encontraron lo que esperaban en los monopolios privados. No pudieron acumular capital y, de hecho, agotaron el que tenían. Entonces, la única opción era utilizar el Estado para convertirse en un capitalista colectivo. La burguesía nacional y el capitalismo nacional no son más que esto. Adquieren así una posición muy firme como monopolio colectivo basado en el capitalismo de Estado, o, dicho de otro modo, como Estado-nación. Por eso, el estatismo nacional del socialismo real tiene mucho más poder que el de otros Estados-nación. Esta base material también explica por qué pudieron reconciliarse fácilmente con la modernidad e integrarse a ella. Octavo,
Los movimientos feministas, ecologistas y culturales han sido vistos como un obstáculo para la lucha de clases, pero la extrema colonización que han sufrido las mujeres, no solo en términos de trabajo, sino también colonización de sus cuerpos y almas, no se ha analizado con suficiente seriedad. Al tratar de resolver estas cuestiones, el socialismo real no logró superar las normas de igualdad del derecho burgués. Esta mano de obra, que es a la vez la más antigua y la más nueva, así como la que queda sin remunerar con más frecuencia o, en el mejor de los casos, recibe remuneración mínima, en consonancia con la historia dominada por los hombres, no son más que objetos. Está claro que la clase que se analiza es la masculina. La ecología se abordó de modo similar. No solo no se previeron estos problemas, sino que se consideró que tenían un efecto negativo en el conjunto de la lucha de clases. Los movimientos culturales, por su parte, se consideraron el renacimiento de algo antiguo, y por tanto como algo más que perturbaba la lucha de clases. El resultado final fue una ideología de clase abstracta y desvinculada de toda posible alianza y asfixiada por el economicismo. 9. La división de clases no se consideraba un desarrollo negativo en términos morales y políticos. En lugar de ello, se evaluaba como positivo, progresista y necesario para la libertad, una etapa inevitable. No se comprendió que aceptar la división de clases era estar objetivamente al servicio del poder y de las clases estatales. La esclavitud, la servidumbre y el ser proletariado se interpretaron como el precio a pagar por el progreso histórico y quedar libres de la naturaleza. Sin embargo, podemos afirmar que, por el contrario, las tres divisiones de clases son esencialmente lo mismo y no tienen nada que ver con el progreso y la libertad. La sociedad moral y política convive con esta división de clases y debemos librar una lucha moral, política e intelectual contra la división. No podemos decir que los actuales sucesores de los 200 años del movimiento real socialista hayan pasado por una transformación radical, por mucho que haya habido una limitada autocrítica. Sin embargo, están pasando por una gran crisis de confianza y se han debilitado. Aún así, es un movimiento que tiene un lugar en la historia y aunque fuera incapaz de superar el sistema capitalista, lo puso en jaque. Desempeñó un papel simultáneamente positivo y negativo para llegar a donde nos encontramos ahora. Su crisis es parte de la crisis estructural del sistema. Sin embargo, es importante reconocer el socialismo real como la fase que más ha influido en quienes se oponían al sistema. Y, considerando las lecciones de su legado, sería el enfoque adecuado verlo como parte de la construcción de la modernidad democrática y, en consecuencia, relacionarse con él y formar alianzas desde esa perspectiva. Reevaluación del anarquismo. Los movimientos anarquistas que tienen sus raíces en la Revolución Francesa y que aparecieron al mismo tiempo que el socialismo real merecen una reevaluación tras la disolución del socialismo real. O, mejor dicho, tras su integración en el sistema. Hoy se entiende mejor que las críticas formuladas por los famosos representantes del anarquismo, entre ellos Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin y Kropotkin, tanto contra el sistema como contra el socialismo real, no estaban del todo injustificadas. Como movimientos que critica el capitalismo no solo en tanto que monopolio privado y estatal, sino también en tanto que modernidad, destacan por situarse al otro extremo del sistema. La crítica anarquista del poder desde las perspectivas moral y política era acertada en un alto grado, pero los efectos de las estructuras sociales de las que venían se hace evidente en el movimiento. Las reacciones de clase de los sectores aristocráticos que habían sido despojados del poder por el capitalismo y de la artesanía de las ciudades que se encontraron en una situación mucho peor de la que habían tenido, proyectaba esta realidad. El hecho de que el anarquismo no fuera capaz de desarrollar una base fuerte, que no fuera más allá de los individuos y que fuera incapaz de crear un sistema opositor, está estrechamente vinculado a sus estructuras sociales. El anarquismo entiende muy bien lo que hace el capitalismo, pero no tiene una idea clara de lo que tiene que hacer. Para resumir sus puntos de vista. A. Critica el sistema capitalista desde la extrema izquierda. Entiende bien que el sistema desmantela la sociedad moral y política y, a diferencia del marxismo, no atribuye un papel progresista al capitalismo. Su enfoque hacia las sociedades que han sido desmanteladas por el capitalismo es más positivo. No considera que estas sociedades sean reaccionarias condenadas a la decadencia, sino que reconoce la supervivencia de su moral y su política. B. El enfoque del anarquismo hacia el poder y el Estado es mucho más completo y realista que el marxista. Bakunin, por ejemplo, defiende que el poder es el mal absoluto.
Pero la demanda de abolir el poder y el Estado inmediatamente a cualquier coste es utópica y no tiene muchas posibilidades de llevarse a cabo. Sin embargo, el anarquismo fue capaz de prever que no se puede usar el poder y el Estado para crear socialismo y que de hacerlo quizás se acabaría teniendo un capitalismo burocrático aún más peligroso. C. La predicción de que construir un Estado-nación centralizado sería un desastre para todos los movimientos obreros y populares y un duro golpe para sus esperanzas resultó ser realista. El anarquismo también acertó con su crítica al marxismo y su posición respecto a la unidad alemana e italiana. También afirmó que la evolución de la historia hacia el Estado-nación fue una terrible pérdida para cualquier visión utópica de igualdad y libertad. Además, criticó duramente la postura marxista a favor del Estado-nación, acusándola de traición. El anarquismo abogaba por el confederalismo. D. Las visiones y críticas anarquistas de la burocratización, el industrialismo y la urbanización también se han visto ampliamente confirmadas y han desempeñado un papel importante en que el movimiento anarquista adoptara desde un principio una actitud antifascista y ecologista. E. La disolución del sistema del socialismo real confirmó la crítica anarquista. El anarquismo supo identificar que lo que se había establecido no era el socialismo sino capitalismo burocrático de Estado. A pesar de estas importantes visiones y críticas confirmadas, el hecho de que el movimiento anarquista no haya logrado convertirse en un movimiento de masas como el socialismo real y nunca haya tenido la oportunidad de implementar su idea es algo digno de reflexión. Creo que se debe a una fuerte deficiencia y defecto de la teoría anarquista relacionada con la debilidad de su análisis de la civilización y una incapacidad de desarrollar un sistema a implementar. No se ha desarrollado un análisis adecuado de la sociedad histórica, ni se han propuesto soluciones. Además también, el anarquismo se ha visto influido por la filosofía positivista y no sería acertado sugerir que ha superado las ciencias sociales eurocéntricas. Pero el defecto más importante es la carencia de reflexión sistemática sobre política democrática y modernidad y las estructuras relacionadas. No se tuvo el mismo rigor mostrado con sus visiones y críticas acertadas a la hora de sistematizar e implementar sus ideas. Quizás los orígenes de clase lo dificultaron. Otro obstáculo importante fue su oposición a cualquier tipo de autoridad, tanto a nivel teórico como en la vida cotidiana. Extendió la reacción legítima ante el poder y la autoridad estatal a todas las formas de autoridad y orden. Esto afectó a la capacidad de desarrollar la modernidad democrática en la teoría y en la práctica. Creo que el punto más importante de la autocrítica anarquista es la incapacidad de ver la legitimidad de la autoridad democrática y la necesidad de modernidad democrática. Además, el hecho de que haya sido incapaz de desarrollar la opción de la nación democrática en lugar del Estado-nación es una deficiencia importante que también merece una reflexión autocrítica. La disolución del socialismo real, el avance de los movimientos ecologistas y feministas, el auge general del sentimiento de sociedad civil, sin duda tuvieron un impacto positivo en el anarquismo. Pero sentarse a hablar de que se tiene la razón no tiene ningún sentido. La pregunta a la que hay que responder es por qué fue incapaz de desarrollar o construir un sistema ambicioso que reflejara sus objetivos. Se trata de una pregunta que desvía la atención al abismo que hay entre la teoría y las vidas que llevan las anarquistas. ¿Han superado realmente la vida moderna que tanto critican? Más concretamente, ¿cómo de consistentes son en este respecto? ¿Pueden dejar atrás un modo de vida eurocéntrico y embarcarse de verdad en una modernidad democrática mundial? Se puede seguir haciendo preguntas y críticas similares, pero lo importante es que este movimiento, que ha hecho grandes sacrificios, tiene importantes pensadores y pensadoras, cuyas visiones y críticas son respetadas en la comunidad intelectual. Su legado puede reunirse en un sistema coherente, abierto al desarrollo y opuesto al sistema existente. Las personas anarquistas son más propensas que las real socialistas a llevar a cabo una práctica informada por la autocrítica. Ocupar su lugar legítimo en las luchas económicas, sociales, políticas, intelectuales y éticas podría resultar significativo. El anarquismo puede tanto renovarse como hacer una firme contribución a las luchas que se han acelerado en Oriente Medio y cuyas dimensiones de cultura y civilización han cobrado mayor protagonismo. Es un importante aliado para reconstruir la modernidad democrática.